que fue ayer cuando todo comenzó. Recuerdo que me llamaste, me pediste servirte. Y me equivoqué al pensar que no era para mí, porque tus promesas eran demasiado para creer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. Orando a la iglesia, mira, creo que la iglesia necesita una restauración particular. Bueno, creo que hay mucha gente herida, gente que está ocultando sus heridas, gente que se hace fuerte exteriormente, gente que se esconde tras un escudo, pero realmente saben que están dañados. Y hay mucha gente que necesita ser restaurada. Y no sé, el pastor, la semana, hace 5 o 6 días prediqué, para que lo sepa. Y prediqué algo acerca de la restauración y quiero seguir esta línea. Dios te va a bendecir hoy. Amén. Amén. Mira, yo lo he titulado, quiero que tengas el título del mensaje en la mente, el dulce aroma de mi desierto. El dulce aroma de mi desierto. Y dice Cantar de los Cantares. Mira, Cantar de los Cantares dicen, se recomiendan, los que estudian la Biblia recomiendan que hasta que uno no sea mayor de edad, espiritualmente, que no estudie Cantar de Cantares. Si no eres maduro, si quieres leerlo, léelo. Pero si no eres maduro espiritual, mejor no lo estudies. Porque es uno de los mensajes que más reuniones han tenido los del canon para canonizarlo y decir que fue inspirado por Dios. De Cantar de los Cantares, y podemos hablar, mira, siempre han discutido mucho de que si es Cristo, de que si es Israel, de que si es la Iglesia, pero no nos vamos a meter en temas doctrinales porque no compete hoy. Pero hay una pregunta, Cantar de Cantares capítulo 3 y el verso 6 dice, bueno, leo la versión simple, dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Como humo de incienso y con toda clase de finas especies aromáticas. Mira, escucha. Es una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto? Como humo de incienso, perfumada con mirra, y ahora dice, y con toda clase de especies aromáticas. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Mira, el mensaje anterior estuvimos hablando, vimos algunas cosas de lo que Dios hizo en Egipto. Estuvimos hablando de algunos secretos que estaban ahí ocultos en medio de las plagas, de los milagros. Amén. Vimos de qué manera Dios sacó a su pueblo de Egipto por medio de señales, prodigios, milagros. Lo que formó Dios en Egipto no fue normal. Fue algo extraordinario, dice la Biblia, por medio de señales, prodigios y milagros los libertó Dios. Amén. Y hemos estado viendo estos días atrás, en detalles, cómo Dios los libertó a su pueblo. Incluso algunos hemos visto algunas representaciones de las plagas. De qué manera, hermanos, Dios libertó a su pueblo. Pero, ¿sabes? Hay algo que me llama la atención. Hasta el Mar Rojo, o mejor dicho, hasta cruzar el Mar Rojo, era
Moisés quien guiaba a todo el pueblo. Tenía instrucciones suficientes de parte de Dios para decir, ir hasta aquí, condúcelos por esta, llega hasta aquí, se abre el mar rojo, pasan, y hasta ese día Moisés tenía instrucciones de dónde tenía que dirigir al pueblo. ¿Para qué Dios libertó al pueblo? Para llevarlos a una tierra buena, que fluía leche y miel. Había formado la mundial en Egipto. Había cruzado el mar rojo. Ilusionado el pueblo en vivir en una tierra buena. Ya no más esclavos, no más golpes, no más ladrillos, no más construcciones. Pero cuando cruzan el mar rojo, alguien se interpone y les dice: deteneros. Hasta ese entonces les estaba guiando Moisés, pero ahora hay un nuevo guía. El guía es este. Éxodo capítulo 13, verso 18. Por tanto, Dios los condujo por el camino. Hasta ese entonces era Moisés quien los había guiado. Pero cruzan el mar rojo y estaban a escasas semanas de la tierra prometida. Ellos ya divisaban la tierra, ya sentían el dulce sabor de vivir en una tierra buena. Ya no más problemas, ya no más sol abrasador, ya no más golpes, pero ahora hay alguien que se interpone. Moisés, ahora no elegías tú, ahora elegío yo. Y dice la Biblia, los condujo Dios por el desierto. Bueno, si nos has sacado de Egipto y nos quieres llevar a la tierra prometida, llévanos por las orillas del mar. ¿Por qué razón mete Dios al pueblo en un desierto? Bueno, el pueblo diría: Dios va a hacer algún milagro. Si de aquí a Canaán son escasas semanas, en 2 días, una ruta de Dios especial vamos a llegar. Pero una semana después nadie llega, un mes después nadie llega, un año después nadie llega a la tierra de Canaán. Escuchen, 5 años después es Dios quien los guía y todavía están en el desierto. 10 años después es Dios quien los guía y todavía están en el desierto. Y escuchen, quiero que estéis atentos. Miren, ¿para qué les sacó entonces de Egipto? Eso es lo que llegaron a decir. ¿Para qué nos ha sacado Dios de Egipto? ¿Para hacernos morir a todos en el desierto? Mira la que han liado, que los has sacado por medio de señales, prodigios, milagros, y ahora los metes en un desierto, dice la Biblia literal, dando vueltas por un desierto 40 años. ¿Sabes por qué Dios los libertó pero los dejó en el desierto? Porque Israel estaba listo para vivir libre, pero no estaba listo para vivir libre en Canaán. Estaban preparados para ser libres, pero en el desierto. Porque Dios no los va a sacar y 3 días después los va a meter en la tierra prometida. Dios no los va a sacar de la esclavitud y les va a dar la libertad para que coman, dice la Biblia, leche y miel. No pueden, porque todavía tienen una mentalidad de esclavos. Van camino a Canaán y todavía, dice la Biblia, ¿se acuerdan de melones? ¿No? ¿De qué más? ¿De ajos? ¿De los melones? Pero bueno. ¿Y quién nos diera que se levantara un capitán, nos diera la vuelta, nos llevara a Egipto? Por lo menos no comíamos pan en balde, válgame. Pero si os mataban de los palizones para comer. ¿Crees que Dios va a meter a un pueblo que tiene la mentalidad de esclavo en una tierra fértil? No puede. Para que Dios les diera la tierra prometida, les tuvo que meter en un desierto. Bueno, más que un desierto, eran 4 desiertos en una meseta. Imaginaros, mira, lo que cruzó Israel no fue un desierto, fue una meseta, y dentro de esa meseta, que se llaman 4 desiertos. Uno era de roca, otro la arena era roja, en otro las aguas eran amargas,
Eran diferentes, uno estaba en una altura a nivel del mar, otro más para abajo, 4 desiertos diferentes. Dios no va a dar nunca la tierra prometida a gente que no esté preparada. Dios no va a dar gloria, escucha, Dios no va a repartir dones a diestro y siniestro a gente irresponsable. Dios no va a confiar su obra y sus bienes a gente que tiene una mentalidad de esclavo. Y a veces, y dame, Señor, ¿y por qué a mí no me usas como ese? ¿Y por qué a mí no me llevas donde aquel? ¿Pero acaso te has quitado la mentalidad de esclavo que tienes? ¿Que todavía te acuerdas, Egipto? ¿Que añoras los pecados que hacías? Dios no puede confiar su obra a gente irresponsable. ¿Sabes qué problema hay? ¿Quieres que te lo diga? El problema que hay es que ponemos a liderar a gente que no se lleva bien ni con su propia mujer. Ponemos a controlar a gente, otras personas, lugares de influencia en sitios, escucha, que ni los de su alrededor se llevan bien con él. Si no se lleva bien con los que están a su lado, menos con la otra gente. Pero escuchen, Dios no confía su obra a gente entrar en el desierto. Si quieres la tierra prometida, disfrutar de la verdadera libertad, prepárate para recibir tu desierto. Esto es como un menú, escuche, incluye en el menú. Si quieres ser usado por Dios, te espera el desierto. Si quieres la tierra prometida, te espera el desierto. Si quieres ser como los hombres grandes de Dios, te espera un desierto. A veces Dios te meterá en el desierto que metió a Noé, en el desierto de la incomprensión. Y a lo mejor aquí hay gente que está en ese desierto, que no se siente comprendido. Gente que por más que explica las cosas, menos le entienden. ¿No te has sentido ninguna vez así? Y dice, bueno, se lo he intentado explicar de esta manera, voy a explicárselo de otra manera, a ver si me entiende. Y yo me hago mi película y todo lo pongo en su sitio y digo, sí, así lo va a entender. Se lo explico, vaya, lo he complicado más. ¿Y esto de dónde? Si yo creía que así me iba a entender, y pasan los días y soy más incomprendido o incomprendida. Y por más que lo explico, menos me entiende. Dios te ha metido en el desierto de la incomprensión. Porque si allí logras ser fiel, Noé fue el único, el primero en ver un arco iris. Porque si quieres ver colores que nunca y nadie ha visto, sé fiel en el desierto de la incomprensión. Pero a veces también Dios te va a meter en el desierto, en un desierto de persecución, donde te vas a sentir perseguido. Mira, a veces gente persigue a otra persona, pero a veces la gente huye sin que nadie le persiga. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, ¿por qué huyes? Porque es un paranoico. Hay gente que no es perseguida, pero se cree que todo el mundo le persigue. Hay gente que se mete él mismo en su propio desierto. Todo el mundo está en contra de mí. Pero date la vuelta si no hay nadie persiguiéndote. El mundo está ocupado en sus cosas. No te están mirando a ti. Y a veces nos metemos en el desierto de que creemos que todo el mundo nos persigue. Vaya, pero hay otras veces que somos perseguidos. Y que como David entramos en un desierto y nos tenemos que meter en Adulán escondidos porque no paran de perseguirnos. Puede que aquí haya gente hoy que esté en el desierto de la persecución. Pero ¿sabes? Fue de allí donde David aprendió a ser el rey. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En Belén aprendí a ser pastor. ¡Qué bueno! Qué bueno. Pero en la cueva de Adulán aprendí a ser rey. ¡Gloria a Dios! Bueno, más que rey aprendí a ser príncipe. Con las ovejas aprendió responsabilidad. Pero tratar con endeudores, amargados de espíritu, afligidos, lo aprendió en el desierto de la cueva. ¡Qué bueno! A veces Dios te va a meter en el desierto de la culpabilidad. Tú tienes la culpa de todo, siempre. No sé cómo, pero siempre tienes la culpa. ¿Te has sentido alguna vez así? Mi alma te alaba. Pasa lo que pasa, aunque no te compete, yo no sé cómo se rodean las cosas que viene a acabar todo a ti. Siempre eres culpable.
¿No te has sentido muchas veces así, que siempre te culpan de todo? Pasa algo en la casa y la culpa la tienes tú. Pasa algo en la iglesia y la culpa la tengo yo. Siempre. Y dices tú, ¿por qué siempre soy el culpable de todo si yo no hago nada? Es que Dios te está metiendo en el desierto de la culpabilidad. Por eso es que 4 reyes se unen, ¿dónde? En un desierto, y dicen, muy bien, nos morimos aquí de sed. ¿Quién tiene la culpa? Pues Eliseo. Eliseo, ¿para qué nos sacas al desierto? Para hacernos morir de sed. La culpa la tienes tú y tu Dios. A veces Dios te mete en el desierto de la culpabilidad. Siempre eres el culpable. Pero escucha, si eres fiel en el desierto de la incomprensión, verás luces que nadie ha visto. Si entras en el desierto de la persecución y eres fiel, serás un príncipe, como único ha sido David. Y si te mantienes fiel en el desierto de la persecución, verás a Dios moverse en el desierto. Por eso Eliseo dijo, no veréis ni viento ni lluvia, pero este valle se va a llenar de agua. Dice la Biblia, del desierto salieron ríos. Si quieres sentarte en el monte del capítulo 5 y decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, y empieza Jesús a predicar, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y empieza la gente a acercarse, y él empieza a subir un monte. Se sienta en un monte, ¿por qué? Porque allí no había micros y desde la cima del monte había eco. Todo el mundo se recostaba y empieza Jesús a predicar. Bienaventurados seáis cuando por mi causa os persigan. Y empiezan a venir gente. No os hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en el cielo. Y empieza, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Según Mateo y Lucas se tiró 3 días predicando. Nadie se movía. Los niños no se movían. Se dormían en los brazos de su madre. Se dormían escuchando a Jesús predicar. Los ancianos estaban cómodos. Todo el mundo le escuchaba. ¿Quieres tener esos momentos gloriosos? Dejad a los niños. Antes de entrar en el capítulo 5, te espera el capítulo 4. ¿Y qué es el capítulo 4? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Si quieres tener momentos de gloria donde Dios te use y parecerte a Jesús, tienes que parecerte en todo. Pasa por el desierto como pasó él también. Pero a veces nos queremos saltar un capítulo, no queremos pasar por el desierto del capítulo 4, queremos la gloria del capítulo 5, pero escucha, si quieres ser usado por Dios, te espera tu desierto. Porque en el desierto vas a aprender cosas. ¿Sabes por qué Jesús pasó en el desierto? Porque allí fue tentado y la Biblia dice, Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Allí en el desierto, Él aprendió a comprendernos a nosotros cuando venimos arrepentidos a sus pies. Él ha sido tentado en todo, hermanos. Es el desierto entonces que te ayuda a comprender a otros. Pregúntate, ¿por qué Dios me mete a mí en un desierto? ¿Acaso va a disfrutar Dios de mi sufrimiento? Pregúntate algún día, ¿por qué Dios me mete en el desierto? ¿Sabes por qué Dios metió a Moisés y al pueblo en un desierto? Mira, antes de ser Moisés el líder de todo el pueblo, estuvo 40 años en el desierto de Madián. Dios le aprendió a ser pastor durante 40 años, pastor de animales, para que los otros 40 siguientes fuera pastor de personas. Entonces, estuvo en un desierto aprendiendo a ser pastor de ovejas y pasó 40 años en otro desierto siendo pastor de personas. Dios nunca te va a meter en un desierto para hundirte, siempre te va a meter para entrenarte. ¿Sabes por qué a veces Dios te va a meter en un desierto? El padre de la fe, considerado Abraham, el amigo de Dios, Dios cuenta sus secretos con Abraham, los comparte. Imaginaros vivir al lado de esa persona. Tenía que ser increíble.
Oye, Abraham, cuéntame algo de Dios que te ha dicho hoy. Imaginaros, tener en la casa a Abraham, al patriarca Abraham, imagínatelo. Sería una experiencia gloriosa. Seguramente íbamos a escuchar a Dios por todos los lados. Pregúntale a Agar, nunca escuchó la voz de Dios cuando vivía con Abraham. Dile, Abraham, ¿dónde oíste a Dios? ¿En tu casa? Con Abraham te dirá, no, en el desierto cuando estaba sola. Le tuvo Dios que llevar al desierto, separarle de Abraham para hacerle oír la voz de Dios. ¿Sabes por qué a veces Dios te mete en el desierto? Porque te aferras mucho al Abraham que tienes a tu lado. ¿Qué crees que el Abraham que tienes a tu lado, escucha, y ahora te lo voy a interpretar, te va a solucionar todo? A veces creemos que mi trabajo todo me lo va a solucionar, o quien siempre me ayuda todo me lo va a solucionar, o el que está a mi lado siempre me lo va a solucionar. A veces tenemos a alguien que soluciona todas las cosas. Pues sabes, a veces, para que dejemos de confiar en los hombres y aprendamos a confiar en Dios. Escucha, fue en el desierto. Desde el desierto salió el pueblo. ¿Hasta dónde? Hasta el Sinaí. Dejad a los niños, no os preocupéis. El pueblo salió del desierto hasta llegar al Sinaí. ¿Y sabes quién bajó al Sinaí? Bajó el propio Dios. Tranquilos. Escuchen. Fue en el desierto de Judea. En el desierto de Judea, donde la gente, si quería oír la voz de Dios, tenía que ir. Mira que había cosas bonitas en Jerusalén. Mira que había palacios bonitos, construidos por Herodes el Grande. Era grande la cosa. Pero si querían oír palabra de Jehová, vete a un desierto. Vete al desierto de Judea, que ahí vas a oír la voz de ¿quién? De Juan el Bautista, que dice, esta es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabes de dónde sacó Dios al profeta mayor nacido de mujer? Del desierto. ¿Y quieres que Dios te haga grande sin pasar por el desierto? Olvídate, porque los mayores nacieron en los desiertos. Escuchen, Juan el Bautista fue el mayor profeta, no el mayor nacido de mujer. ¿Has escuchado? ¿No hubo otro como Juan el Bautista? No. Juan el Bautista fue el mayor, pero profeta del Antiguo Testamento. Porque el más pequeño en el reino de Dios, es decir, el que tiene el Espíritu Santo morando, es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista grande, estás sentado aquí, que tienes al Espíritu Santo, eres mayor que Juan el Bautista. Porque él pertenecía a la ley, pero tú a una dispensación de gracia. Y si ese Dios lo sacó del desierto, Dios te va a tener que meter en el desierto para forjarte. Tanto es que dice Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto? Eso de quién es esta no la conozco. Salomón era sabio, sabía quién era. Pero el quién es esta, mira, para que lo entiendas, es como que llegas a la casa y tú te esperas ver a tu mujer como siempre, a veces con 5 litros de aceite en el pelo, pero llegas un día y te la encuentras diferente, se ha echado mechas, no te lo esperabas, se ha arreglado a la hora de comer con su rímel, y te acercas y dices, pero ¿quién es esta? ¿Pero quién eres? ¿Pero qué han hecho con la mía? ¿Dónde está? No era como, no sé quién eres, pero qué cambiada que estás. Eso es la pregunta, qué cambiada que estás. Escucha, cuando salgas del desierto, saldrás embellecido. Tanto que la gente
gente dirá, pero ¿quién es este si no parece el mismo? ¿Sabes por qué siempre vemos repetidos y gente que parece siempre el mismo? Todavía no ha pasado por el desierto. Uno en el mundo, si quiere embellecerse, que vaya a un lugar de estética, que se pinten las mujeres y que echen mechas. En el Evangelio, si quieres embellecerte, tienes que meter en el desierto. Esa es la estética del Espíritu Santo. Si quieres ser hermoso, dice mira, hay un verso en la palabra de Dios, dice, los ancianos serán verdes y vigorosos, y su rostro, dice que el aceite embellece el rostro. Hablando de la unción, escucha, es en el desierto donde Dios hace embellecer tu vida, cristiano. ¿Quién es esta que sube del desierto? Y mira cómo termina. Sahumada de mirra y de todas especies aromáticas. Por eso se llama el título, el dulce aroma de mi desierto. ¿Sabes cómo? Cuando subía del desierto, ¿qué desprendía? Desprendía aromas. Dicen, eran como perfumes. Solamente la gente que es capaz de entrar en el desafío del desierto de Dios será capaz de dar aromas agradables. Dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, pero el que se salta a la verja, dice que ladrón es y salteador. Hay quien está dentro de este camino y no entra por la puerta, se ha saltado a la verja. Y está en el camino, pero ladrón es y salteador. Pero el que ha entrado por la puerta, que es Jesús, escucha, ese da un olor agradable. Son perfumes. ¿Quién es esta que sube? ¿Cómo subía la tsunamita? Capi decía, subir no es garantía de avanzar, pero avanzar siempre será garantía de subir. Y ella subía y daba aromas agradables. Simei subía también. Pero dice la Biblia, subía con piedras, arrojando piedras, echando maldiciones y levantando el polvo de la tierra. Porque por desgracia hay gente que sube a lugares tirando piedras, maldiciendo a la gente y estorbando en el camino. Pero escucha, para llegar a Jesús no hace falta hacer nada de eso. Jesús se queda... cuando Jesús va a predicar la parábola de la levadura, antes de predicar le dice a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿Saben por qué se lo dice? Porque Jesús iba a predicar, la multitud se agolpó y dice la Biblia, se pisoteaban unos a otros para acercarse a Él. No tienes que pisar a nadie para acercarte a Jesús. Hay quien quiere conseguir puestos importantes pisando a otros. No hace falta que pises a nadie, que maldigas a nadie, que tires piedras a nadie. Escucha, déjate formar por el desierto de Dios y cuando salgas de allí darás perfumes agradables. Entra en el desafío del desierto de Dios, donde Dios te va a moldear. Déjate tratar por la mano de Dios y disfrutemos. No compliquemos el Evangelio. Gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme hablar tu palabra hoy, Señor. Gracias por regalarme su tiempo, su atención, Señor, su bienestar. Te ruego, Señor, que donde yo no he llegado, Padre, que tu Santo Espíritu les recuerde y que tu palabra haga la obra para la cual las has enviado. Ayúdanos a entrar en el desafío de tu desierto que tienes preparado para nosotros. Porque allí, Señor, moldean nuestro carácter, nos hacen maduros y encontramos el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga.